en el mundo. El mundo está, la verdad, que muy complejo, muy loco, desde lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en muchas zonas del mundo. Y vamos a conversar de eso con mi amigo Francisco Belaunde, internacionalista, para entender qué es lo que está pasando. Francisco, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Augusto? Gracias por invitarme. Yo soy el agradecido porque estés acá en el programa. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu interpretación del estado actual del mundo? Si hubiera que explicarle a alguien, esto hace como 5 o 6 años que parecía que estaba más tranquilo y algo ocurrió que se comenzó a descuajeringar todo. ¿Cómo está la situación y cuáles son los riesgos de algo que pueda crecer a una situación peor de la que estamos ahora? Sí, bueno, yo creo que pues está, claro, la invasión de Ucrania en 2022, pero tal vez lo que ahora está complicando mucho más las cosas es la llegada de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, porque efectivamente el escenario internacional está muy complicado, sobre todo por la guerra de Ucrania, y también, por supuesto, por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que propició una reacción mucho mayor que la que había tenido hasta ahora Israel. Pero el tema de Donald Trump es lo que también está generando mucho más problemas en el sentido que está, digamos, violando, digamos, no respeta el derecho internacional público, ¿no? Y además el tema de los aranceles, que también por supuesto viola el derecho internacional público. Es decir, todo está, y además por supuesto la rivalidad con China, y a medida que va pasando el tiempo se va acercando el momento en que eventualmente China podía atacar a Taiwán. También Claro. es otro factor. Entonces todo va confluyendo hacia un escenario cada vez más conflictivo, porque además también hemos visto que había también enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, Mm. fronterizos, es decir, una serie de acontecimientos, ¿no?, que hacen que el mundo sea, uno se acuerda lo que decía Francis Fukuyama después del fin de la Guerra Fría, ¿no?, el fin de la historia. Pero pues nada, la historia no se acaba, al revés. O sea, se está, digamos, activando mucho más. Entonces, sí, estamos en una situación muy compleja por todos estos factores, ¿no?, que estaba No es mencionando. no será el fin del mundo, pero sí es el comienzo de otro mundo, muy distinto, ¿no? Porque en el recuento que haces tan interesante, habría que añadirle África, donde ocurren cosas tan fuertes, donde casi que nadie le presta atención, o lo que es el crimen organizado en América Latina. El mundo está muy, muy convulsionado. ¿Puedes ahondar en eso? Por ejemplo, ¿puede la reunión que viene entre Trump y Putin en Alaska el día 15, ahorita nada más, traer algo bueno? No lo creo porque Trump lo que quiere es que Ucrania renuncie a territorios, y eso es muy complicado pedirle a un país, ¿no?, que renuncie a Obviamente. territorios. Si vemos, si vemos el problemita que se arma entre Colombia y Perú, que Colombia pretende tomar una pequeña islita, te imaginas pues a un país perder por una conquista militar parte más importante de su territorio. Pero eso sí se da en un contexto que ha cambiado, porque justamente hoy día se está informando que Rusia acaba de romper el frente, ¿no?, en Ucrania. Es decir, ¿Qué Rusia significa romper el frente? lo que significa es que Rusia está avanzando de a poquitos en la zona de Donetsk, en estas provincias, de a poquitos, a un costo humano para Altísimo. Rusia gigantesco, pero igual avanzando. Y ahora parece que ha tenido un avance mucho mayor, ¿no?, que le puede dar acceso a seguir avanzando más rápidamente de lo que está haciendo hasta ahora. Y eso es un dato muy importante que también Ucrania va a tener que tener en cuenta. ¿Hasta qué punto puede seguir resistiendo, ¿no?, este embate ruso que hasta ahora era muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, pero ahora de pronto acaba de avanzar mucho más rápidamente? Entonces, eso es un tema muy complicado, se le complican muchísimo las cosas a Ucrania en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ha tomado dos pueblos de pronto que lo acercan a una ciudad que es más importante, y eso podría, como digo, generarle muchos más problemas a Ucrania, ¿no? Y más problemas, Francisco, ¿no crees que es que se están reuniendo Trump y Putin sin convocar a Zelensky? O sea, pareciera que los dos se van a repartir Ucrania, donde Trump también tiene unas ambiciones de sacar dinero por aquí, por allá, y Ucrania y Zelensky mirando este desmembramiento que lo manejan entre dos personas. Exactamente, ¿no? Es un poco lo que recuerda efectivamente
lo que fue Múnich, ¿no? Que se reunieron las Claro, potencias para decidir el futuro de Checoslovaquia. y se lo En la repartieron. Checoslovaquia se digamos, al final le dieron a Hitler lo que quería, ¿no? Por supuesto, no, eso no evitó la Segunda Guerra Mundial. Como decía Churchill, quisieron evitar la guerra y al final tuvieron la guerra y encima perdieron la dignidad, ¿no? Y siempre es difícil comparar situaciones, pero no estamos ante una situación en la cual es un eventual arreglo con Putin para ver cómo se reparte en Ucrania y luego esta nueva versión, creo yo, no sé, o me imagino, y te lo pregunto, de Hitler, de decir, a ver, te doy tu Ucrania y te calmas el apetito, o este señor Putin va a seguir avanzando y va a ser un riesgo para Europa muy grande. Bueno, definitivamente en Europa están convencidos de que Putin no se va a detener en Ucrania, ¿no? En los países bálticos, en particular, todos los países que tienen frontera con Rusia, ¿no? Están muy preocupados, realmente casi, hay una especie casi sensación de, no de pánico, pero una angustia muy Claro. cada vez mayor por la posibilidad esa de efectivamente que antes incluso decían, de aquí al 2030, Rusia o antes va a efectuar un ataque contra un país europeo. Por eso es que, por ejemplo, se han reunido el 10 de julio el presidente Macron de Francia con el primer ministro de Inglaterra y han ellos dado un mensaje indirecto, pero lo dieron de manera muy clara, de que cualquier ataque a Europa, ¿no? Podría dar lugar a que ellos utilicen sus armas atómicas en la eventualidad que Donald Trump no quiera cumplir el artículo 5 de la OTAN, que dice cuando se ataca a un país miembro de la OTAN, todos tienen que defenderlo. Entonces, ante esa eventualidad, Francia y Reino Unido han dicho indirectamente, pero de manera muy clara, que sus arsenales nucleares ya no van a servir solamente para defenderse ellos, sino que van a extender esa protección nuclear a toda Europa. Y eso es un paso muy importante, porque entre ambos países tienen poco más de 500 bombas atómicas. Rusia y Estados Unidos tienen más de 5.000 cada uno, pero ellos tienen más de 500 y es un número importante y es una advertencia muy fuerte a Rusia, sobre todo teniendo en perspectiva la posibilidad de que Estados Unidos no acuda en ayuda de algún país europeo invadido por Rusia. Y como a Putin no le pasa nada en Ucrania, porque más allá de declaraciones no ocurre nada, dice, no sé, en esa lógica que está describiendo, a ver, voy a poner un pisecito en Finlandia y a ver qué pasa y a ver si es que alguien dice algo y entonces como no pasa nada, sigo avanzando, avanzando. Exactamente, ese es el miedo que se tiene en Europa y por eso se están rearmando, ¿no? Europa ha iniciado un rearme, Alemania, por ejemplo, Alemania ha tenido Alemania siempre estaba no quería aparecer como un país militarizado nuevamente, Pero ha por tenido que hacerlo. por la Primera Guerra Mundial, obviamente, pero ahora ha tenido que cambiar su constitución para poder endeudarse más, porque la constitución prohibía cierto nivel de endeudamiento, han tenido que cambiar la constitución para poder ahora endeudarse y por lo tanto financiar el rearme. O sea, la cosa va en serio en Europa porque están realmente muy, pero muy Así preocupados. es. Y Trump está mirando en otras cosas. Y mientras eso sucede, te llevo al otro lado del mundo, donde Xi Jinping está mirando, mira lo bien que le va a Putin porque nadie le dice nada, y Taiwán va diciendo, a ver qué aprendo de lo que ha hecho Ucrania para poderme defender. Sí, así es. Los taiwaneses también se están preparando, ¿no? Para para un Ataque eventual de China. ataque de China y también en la perspectiva que qué pasa si Estados Unidos no interviene en su favor. Aunque es verdad que para Estados Unidos lo de China sí, ellos sí toman mucho más en serio la amenaza china, ¿no? Pero igual están en esa perspectiva, ¿no? Que eventualmente no vayan a ser ayudados por Estados Unidos y tengan que defenderse solos, ¿no? Pero claro, tomando, por supuesto, claro que la situación de Taiwán y Ucrania no es la misma porque sería un ataque básicamente desde el mar, ¿no? Sería una invasión marítima, pero obviamente están tomando las lecciones, sobre todo por el tema del uso de los drones, ¿no? Que ahora se han convertido pues en el arma Claro. predilecta para las guerras, ¿no? Y te lleva a otra parte del mundo. Lo que está ocurriendo en Gaza en estos días entre Israel y Netanyahu, que dice, tengo que exterminar totalmente para evitar cualquier posibilidad de reacción futura por muchos años por parte del terrorismo en la región, generando una hambruna y una muertes enormes en la zona. ¿Qué riesgos enfrenta lo más allá para la gente que vive ahí, que está muriendo de una manera inclemente?
Bueno, ya por supuesto, incluso judíos, hay dos organizaciones judías, ¿no? B'Tselem y otra de médicos por los derechos humanos, que han dicho que eso es claramente un genocidio lo que está pasando ahí, y varias, también el señor Omer Bartov, que es especialista del holocausto, que dice que lo que hay en Israel, en Gaza, es un genocidio. El tema es que Israel, todo el mundo lo dice, ¿no? Parece que esto es una guerra más bien política más que una guerra militar. Es decir, una guerra política en ese sentido, que Netanyahu, para mantenerse en el poder, y eso significa, ¿qué cosa? Seguir manteniendo el apoyo de dos partidos extremistas, ¿no? Que Mm, son ultranacionalistas y lo que quieren es acabar digamos, con los palestinos en Gaza, o en todo caso expulsarlos, aunque nadie los quiere recibir. Entonces, mientras se mantiene la guerra, mantiene el apoyo de estos dos partidos. Si para claro. la guerra, ya pasó, sucedía lo que pasó cuando hubo el cese del fuego, ¿no? Inicialmente, a inicios de este año, y uno de los partidos se retiró. Y ahora, una vez que retomó la guerra, regresó ese partido y se mantiene en el poder. Ese es el problema, que en estos momentos no hay un objetivo militar claro. Todos No, los especialistas lo dicen. ¿Cuál es el objetivo militar de seguir combatiendo si ya prácticamente has decapitado, ¿no? Y matado a gran parte de los miembros de Hamas? ¿Qué es lo que estás buscando? No hay objetivos claros y todo tiene pues una finalidad política interna. Eso es lo terrible, que por razones de política interna, Netanyahu mantiene la guerra en Gaza y por supuesto el sufrimiento terrible de la población. y leí en esa dirección un artículo de un articulista que también lo voy a leer, pero que a mí me da mucho, me aprendo mucho leyendo lo que es Thomas Friedman del New York Times, y decía, esto va muy mal, porque lo que hay es que hay la confluencia en este momento de un gobierno de extrema derecha, como el de Netanyahu, que va con todo hasta el final, y en otro lado un Hamas que va con todo. Entonces no hay posibilidades de encuentro y esto va a acabar peor de lo que estamos ahora, y no se va a detener. Lo que pasa es que Hamas, efectivamente, jamás no le interesa para nada la suerte de la población, porque si le Nada, interesara la suerte de claro, la población, ya jamás habría aceptado obviamente. la exigencia de que se retire, que le han pedido también los países árabes, por cierto, que se retire de Gaza con sus armas, entregue las armas y se vaya. Eso sería lo lógico, porque ya no tiene ningún sentido que siga ahí, pero jamás, Claro. claro, no le interesa, porque quiere mantener su posición política, ¿no? Quiere seguir gobernando Gaza a pesar de todo, ¿no? Entonces, no quiere retirarse. Entonces, claro, está probando, obviamente, una vez más, que la suerte de la población le interesa un pepino. Claro, y por su parte Hamas y al igual que Hezbollah y Houthi siguen recibiendo ayuda y financiamiento de Irán, que tiene un propósito de destruir a Israel. Esto genera un mosaico que es inacabable. Bueno, en Líbano hay una cosa interesante. El gobierno está, digamos, decidido a desarmar a todas las milicias, incluyendo básicamente a Hezbollah. Ha desarmado, entiendo, a las milicias palestinas que están en los campos de refugiados, pero quiere desarmar también a Hezbollah, aunque ahí está encontrando resistencia, ¿no? Y eso, pero en su caso, si lograra hacerlo, sería fenomenal, ¿no? Los de Hezbollah han dicho que no lo van a hacer, salvo que Irán les indique que lo hagan, ¿no? Y por Mm, supuesto, Irán quiere seguir manteniendo una amenaza contra Israel. Eso es lo terrible, ¿no? Que finalmente tienes también en el caso de Irán, ¿cuál es el objetivo de Irán de seguir manteniendo su hostilidad a Israel? Lo lógico para cualquier país que nunca quiso reconocer a Israel es hacer con los claro, países árabes. Yo puedo reconocer a Israel si hay un Estado palestino. A partir de ahí te reconozco. Eso es lo racional, pero no. Irán sigue manteniendo su claro, postura que Israel no debería existir. Entonces, además, ¿para qué? ¿Qué cosa le aporta claro, eso a la población de Irán? Nada. Hasta nada. ahora todo es lo que le aporta son sanciones, bombardeos y cosas por el estilo. O sea, ¿qué cosa le aporta? Entonces, todo es un objetivo ideológico. Ahí cuando te das cuenta que la ideología, cuando determina las acciones de los gobernantes, es un desastre, como también la ideología de los neoconservadores norteamericanos Claro. a la época de Bush, que atacaron a Irak por una razón ideológica. No tanto por el petróleo, sino porque estaban convencidos que si imponían una democracia en Irak, se iba a generar un efecto dominó en el Medio Oriente y Medio Oriente se iba a convertir en un paraíso de democracia. No, pues, Claro. absurdo. Y esto alimenta o le da argumentos a Netanyahu para continuar con su embate tremendo que está ocurriendo, que genera muertes y muertes y muertes, ¿no? Ah, exactamente, exactamente. Entonces,
Eso es lo terrible, ¿no? Que no hay forma, pues, de llegar a un acuerdo si se mantienen esas posturas, ¿no? Francisco, y en este viaje por este loco, loco mundo te llevo al África, donde nos informamos poco, pero cada vez que leo las cosas van peor, con matanzas internas que no se le presta atención, porque es una amenaza también, porque genera un proceso migratorio muy grande hacia Europa y otra parte del mundo. Sí, bueno, en particular Sudán, ¿no? Sudán, En Sudán hay una guerra civil que además es terrible porque que ya tiene tiempo, un montón de tiempo, y que nadie le presta atención y que muere es la mucha peor, gente. la peor Así catástrofe es, humanitaria del mundo, ¿no? Y es está en Sudán. una lucha de poder entre dos personas, ¿no? El presidente de facto y el que era vicepresidente, ¿no? Que es un paramilitar. Y eso es terrible lo que está pasando. O sea, una lucha de poder ha llevado a que el país haya sido destruido y siga siendo destruido. Una lucha de poder entre dos personas. Es terrible. Después también en Congo, aunque ahí Donald Trump entiendo que ha intervenido para que haya un especie de acuerdo entre el gobierno y un grupo paramilitar. Después República Centroafricana y en el Sahel que está justo abajo del Sahara, ¿no? Ahí los grupos islámicos, Al-Qaeda y el Estado Islámico, están, digamos, en guerra para los gobiernos establecidos, en fin, lo que está ahí, y también es un desastre porque además, efectivamente, todo eso genera mayor presión, ¿no? Migratoria hacia Europa, ¿no? Con las consecuencias políticas que estamos viendo en Europa. Totalmente. Viajemos ahora hasta América Latina, nuestro continente, hasta nuestra región, qué es lo que está pasando, y uno encuentra que aquí lo que ocurre es un crimen organizado que va avanzando como una fuerza internacional, global, donde ya hay países como Haití que ya están controlados por el crimen organizado, manejados por el crimen organizado, y qué es lo que pasa en América Latina en todo este quilombo mundial. Bueno, el crimen organizado efectivamente es increíble porque en América Latina no hay guerras, ¿no? Sin embargo, hay muchas más muertes. Así Es es. muy alucinante. ¿Y por qué? Por el crimen organizado, ¿no? Y está creciendo y además expandiéndose nuestras bandas brasileñas, venezolanas, colombianas, ecuatorianas, que se van expandiendo, cuando también hay grupos peruanos. Y entonces, lo que está haciendo lo que puede pasar en América Latina es que los estados sean tomados por el crimen organizado, que pueda pasar algo similar a Haití, ¿no? Y efectivamente ahí sí nos convertimos, esta vez sí, utilizando la palabra correctamente, en estados fallidos, ¿no? No como lo utilizó la señora Boluarte. Ahí sí estaríamos realmente, el Perú, por ejemplo, se puede convertir en un estado fallido, ¿no? Si es que sigue avanzando la minería ilegal, sigue avanzando el narcotráfico y todo lo demás. Es verdad que la policía veo que tiene algunos buenos resultados de vez en cuando, pero como no hay una voluntad política muy firme y encima si tienes el dinero de la minería ilegal en particular, también el narco y otro tipo de crimen, de modalidades de crimen que están financiando políticos, entonces el crimen está penetrando el sistema político y todo se puede derrumbar. Pasa aquí, pasa en Ecuador y pasa en otros lugares. Entonces estamos en riesgo, sí, de convertirnos cada vez más en estados fallidos. Y en el Perú lo que se ve es que, por ejemplo, el Congreso de la República está manejado y dominado por fuerzas de la minería ilegal criminal, donde hay congresistas que tienen operaciones de minería ilegal, representantes, y lo que viene en la próxima campaña es que el gran financista de la campaña va a ser la minería ilegal, Sin colocando duda, a gente para que sirva a sus intereses. sin duda, y lamentablemente podemos tener también asesinato de candidatos, ¿no? Ese es el tema también, podría ser una campaña también violenta, ¿no? Porque el crimen estaría comprometido directamente en las campañas. Entonces, si no le funciona el dinero, pues si tienen que eliminar a un candidato que les es Claro. peligroso para sus intereses, lo pueden matar. Eso es lo terrible. Podríamos tener un escenario como pasó en Ecuador, que mataron a este candidato Fernando Villa, Villavicencio, ¿no? Villavicencio. Entonces, puede ser terrible. Eso es lo que nos podría estar esperando en los próximos meses. Pero dudas que esto pueda pasar, es lo más, yo lo vengo diciendo de hace ya un año y medio, diciendo la elección que viene va a ser muy sangrienta, porque si un sicario me cuesta 300 soles en Trujillo, ¿para qué contrato asesor de marketing? Mejor a contrato sicario que mate al de la lista rival o al de mi propia lista que me gane en el voto de las preferencias en cada lista. Sí, claro, obviamente. Es muy barato ahora contratar, conseguir asesinos, muchos de ellos menores de edad, por cierto. Claro. Entonces ya puedo resolver los problemas de esa manera, ¿no? Entonces sí, el escenario se ve bastante dantesco, ¿no?
Y en ese contexto, Francisco, esta bravata o esta reacción, va a ponerlo para que nos des tu explicación del presidente Petro por una isla, lo que está pasando en Santa Rosa, ¿cómo lo ves? No, claramente es una maniobra por razones de política interna de Petro. Lo que pasa es que Petro es un personaje que se cree un gran presidente, cree que es un personaje histórico, ¿no? Delirio tremendo, un delirio de grandeza que tiene, ¿no? No, claro, cree que es un gran intelectual, además a nivel mundial, él cree, está pensando que a nivel mundial es un gran intelectual, ¿no? Y entonces él considera que, a diferencia de la oligarquía colombiana, de la derecha colombiana, que él dice, ¿no? De más de 100 años han regalado territorio colombiano, él está, digamos, luchando para conservar todavía el territorio colombiano que puede seguir siendo entregado. Habló de la isla San Andrés, hubo un litigio Claro, con Nicaragua, ¿no? Que al final fue, en la parte solamente de San Andrés, una sentencia que fue justamente de su mandato, que fue favorable a Colombia, pero él dice, es mi mérito. Mentira. Eso es un proceso que venía de 2013, donde todo ese tiempo hubo un trabajo jurídico efectuado por la Cancillería colombiana, y él se atribuye el mérito, ¿por qué? Porque ocurrió en su mandato ese fallo a favor de Colombia. Y ahora dice, bueno, yo salvé, ¿no? Yo hice que San Andrés se mantuviera en Colombia y ahora voy a hacer que en la zona del Amazonas también conservemos nuestra soberanía y no nos quiten territorio. O sea, él tiene esa narrativa de aparecer como una especie de nuevo Bolívar, ¿no? De alguna manera, ¿no? A ese nivel casi, ¿no? Y para recuperar, digamos, para mantener la soberanía colombiana. Es alucinante. Ese personaje, la verdad que yo sigo todos los días sigo la actualidad colombiana, ese personaje es atroz. Como atroz. presidente es muy poca cosa, pero ahora está poniendo en peligro incluso la cooperación entre Perú y Colombia para luchar contra el crimen organizado en esa zona. Es decir, no solamente genera problemas diplomáticos, sino que encima puede perturbar, todavía no, puede perturbar la cooperación entre los dos estados contra el crimen organizado en esa zona. Eso Y el es señor Petro recibió horrible. financiamientos de campaña demostrados por parte del crimen organizado. Efectivamente, hay un proceso que está involucrando a su hijo, ¿no? A Nicolás, en ese Su ex sentido. nuera ha contado todo lo que pasó ahí. Exactamente. Entonces, claro, es una persona que también, como se dice, tiene techo de vidrio en ese aspecto. Y encima ahora se acerca a Venezuela, creando una especie de zona binacional para comercio. Es decir, es atroz, ¿no? Es atroz. Vamos a ver ahora qué pasa con Donald Trump, porque Donald Trump, como viste en las noticias, el New York Times informó que tiene una orden, ¿no? Dio una orden secreta para que los militares de Estados Unidos actúen contra el crimen organizado, a los cuales varios cárteles los ha declarado como grupos terroristas. Y al hacer eso, según las normas norteamericanas, pueden, como hicieron en Irak, como hicieron en Siria, pueden bombardear, ¿no? A los terroristas, es decir, a los cárteles, incluso hacer asesinatos selectivos. Podría ser, eventualmente, no sé si lo hará, ordenar asesinatos selectivos de jefes de cárteles e incluso, por lo tanto, también a miembros de la cúpula venezolana. No sé si es Maduro totalmente, plenamente, pero tal vez algunos por ahí para ir debilitando al régimen venezolano, ¿no? Y que se genere una revuelta que acabe con ese régimen. Eso es una cosa que ha abierto a la puerta. No quiere decir Sí. que vaya a ocurrir, Pero pero ha cuando yo abierto escucho la puerta. los planes secretos de Donald Trump, se me paran los pocos pelos de punta los pelos de punta que me quedan, porque uno dice los planes secretos de Trump, mamá mía, ¿qué es lo que se traerá este señor? En, con- No, en resumen, y yo leí, no sé si tú debes haberla leído también, tuvo una entrevista que dio Henry Kissinger poco antes de morir, cuando había cumplido 100 años, al The Economist, muy sí, extensa, una estupenda, que a la gente que le interese conocer de política internacional, pues es una pieza fundamental donde dice, casi como que veo que las cosas que están pasando se parecen a lo que pasaba en el año 1917, antes de la primera guerra, del 14, antes de la Primera Guerra Mundial. Si los políticos de ahora supieran lo que pasó en esa guerra, no harían lo que están haciendo. ¿Hay riesgo de que el mundo vaya a una conflagración mundial? bueno, hay un riesgo, sí, pero claro, el tema es que ahora, a diferencia de esa época, ahora hay las bombas atómicas, ¿no? Claro. Y entonces, claro, una guerra mundial significaría pues la destrucción en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, sobre todo que, claro, en esa época lo que desencadenó la guerra fue porque habían alianzas entre los diferentes países, ¿no? Ahora, no es que haya, salvo la alianza de Rusia
una, una alianza militar, o sea, de ayuda mutua. La única alianza de ese tipo, aparte de la OTAN, es la de Rusia con Corea del Norte. Entre Claro. China y Rusia no es que haya propiamente una alianza, pero sí una cercanía muy grande y todo tipo de acuerdos, pero Coincidencias tácticas, claro. no alianzas militares, ¿no? Que Bueno, desencadenaría la reacción del otro, ¿no? Porque además, si bien son socios, en muchos casos también hay rivalidad entre ellos, ¿no? Pero sí, efectivamente tenemos un escenario muy conflictivo que podría llevar, sí, eventualmente a una guerra nuclear. así es. Francisco, pues en este viaje que hemos hecho por el mundo, uno puede pensar que la Cuarta Guerra Mundial ya no sería con bombas nucleares, sino con lanzas, porque no quedaría mucho en pie y habría que comenzar a construir de nuevo el mundo. Te agradezco muchísimo tu participación en el programa el día de hoy para hacer este viaje de los riesgos que se ven a nivel mundial en este loco, loco mundo. Gracias, Augusto. Gracias por la invitación. Ha sido un gusto conversar con Francisco Belaunde, internacionalista, de lo que está pasando en el mundo. Vamos